¿Qué pasaría si hoy decidieras algo radical? Algo que la mayoría de las personas jamás se atreve siquiera a considerar. ¿Qué pasaría si decidieras que nada de lo que ocurre fuera de ti tiene el poder de perturbarte? Piensa en esto por un momento. Vivimos en una época donde cada minuto parece exigir una reacción de nosotros. Una notificación aparece en tu teléfono. Alguien publica una crítica. Un problema inesperado surge en el trabajo. Un comentario hiere tu orgullo. Y casi sin darte cuenta, reaccionas. Te enfadas, te preocupas, te frustras, te sientes herido. Pero aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Y si esas reacciones no fueran inevitables? ¿Y si existiera una forma de vivir en medio del caos sin ser arrastrado por él? Hace casi 2000 años, un hombre enfrentó esta misma pregunta. No era un filósofo sentado en una biblioteca tranquila. No era un monje aislado del mundo. Era el hombre más poderoso del planeta, el emperador de Roma, Marcus Aurelius. Un hombre que gobernaba un imperio de millones de personas. Un imperio amenazado por guerras, traiciones, enfermedades y conspiraciones. Sin embargo, en medio de todo ese caos, descubrió algo extraordinario. Una regla simple, una regla que no prometía controlar el mundo, pero sí dominar lo único que realmente nos pertenece, nuestra mente. Hoy vamos a explorar lo que podríamos llamar la regla de oro del estoicismo, una herramienta mental tan poderosa que ha sobrevivido milenios. Y cuando entiendas cómo funciona, vas a descubrir que muchas de las cosas que hoy te preocupan nunca tuvieron poder sobre ti. Capítulo 1. El emperador en la oscuridad. Imagina esta escena. Año 170 después de Cristo. Las fronteras del Imperio Romano están en crisis. En el norte, cerca del río Danubio, el ejército lucha contra tribus germánicas. El invierno es brutal. Los soldados están exhaustos. La guerra parece interminable. Dentro de una tienda militar, iluminada apenas por la luz de una lámpara de aceite, un hombre se sienta en silencio. Tiene el rostro cansado. Las responsabilidades del mundo descansan sobre sus hombros. Ese hombre es Marco Aurelio. Pero en ese momento no está actuando como emperador. No está escribiendo órdenes militares ni firmando decretos. Está escribiendo algo completamente diferente. Está escribiendo para sí mismo. Notas privadas, reflexiones, recordatorios. Siglos después, esos escritos serían conocidos como uno de los libros filosóficos más influyentes de la historia. Meditaciones. Pero en ese momento no era un libro. Era simplemente un hombre tratando de mantener su mente en orden en medio del caos del mundo. Piensa en el contraste. Marco Aurelio tenía poder absoluto. Podía ordenar ejércitos. Podía decidir la vida o muerte de miles de personas. Y aún así, no podía controlar la guerra, las enfermedades, la muerte, la traición, la naturaleza humana. Por más poder que tengamos, por más dinero, por más inteligencia, el mundo nunca estará completamente bajo nuestro control. Marco Aurelio comprendió esto profundamente y en lugar de luchar contra esa realidad, desarrolló una filosofía para vivir con ella. Una regla mental que le permitió enfrentar epidemias, rebeliones y la muerte de sus propios hijos sin perder su equilibrio interior. Ahora piensa en tu propia vida. Tal vez no estás dirigiendo un imperio, pero también enfrentas tus propias batallas, problemas económicos, relaciones difíciles, ansiedad sobre el futuro, miedo al fracaso, incertidumbre constante. Y aunque nuestro mundo es diferente al de Roma, el caos sigue estando presente. Pero aquí está lo extraordinario. La misma regla que Marco Aurelio usó para sobrevivir al peso del mundo sigue disponible hoy para ti. Solo necesitas entender una verdad que los estoicos repitieron durante siglos.
una verdad que cambia cómo experimentamos la vida. Pero antes de revelarla, necesitamos destruir primero uno de los mayores mitos de nuestra mente, que la realidad es exactamente como la percibimos. Capítulo 2. El mito de la realidad objetiva. La mayoría cree que su sufrimiento proviene directamente de los eventos. Si pierden dinero, sufren. Si alguien los critica, sufren. Si algo sale mal, sufren. Parece lógico, parece obvio. Pero los estoicos afirmaban algo diferente. Los eventos no nos dañan. Nuestros juicios sobre los eventos, sí. Marco Aurelio escribió: si te sientes angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Detente un momento y piensa en esto. Dos personas pueden experimentar exactamente el mismo evento y reaccionar de formas opuestas. Los estoicos entendían que la realidad está compuesta por dos capas: los hechos y las interpretaciones. El problema es que la mayoría confunde ambas. Creen que el hecho ya contiene el significado, pero el significado siempre lo agrega la mente. Si puedes aprender a separar el hecho de tu interpretación, entonces muchas de las cosas que hoy te perturban pierden su poder sobre ti. Si los eventos no nos controlan, ¿dónde reside nuestra verdadera libertad? Marco Aurelio tenía una respuesta poderosa: la ciudadela interior. Capítulo 3. La ciudadela interior. Marco Aurelio utilizaba una imagen poderosa para describir la mente humana. La llamaba la ciudadela interior. Una fortaleza, un lugar al que nadie puede entrar sin tu permiso. En el mundo antiguo, las ciudades más importantes estaban protegidas por murallas enormes. Si los enemigos invadían los campos, los ciudadanos podían retirarse detrás de esas murallas y resistir. Marco Aurelio decía que la mente humana posee una fortaleza similar, una parte de ti que no puede ser invadida por insultos, pérdidas o problemas externos, a menos que tú abras la puerta. Escribió en sus reflexiones personales algo que resume toda su filosofía: tu mente se vuelve invulnerable cuando se retira a sí misma. Piénsalo bien. Si alguien te insulta, ¿dónde ocurre realmente el daño? Las palabras solo vibran en el aire durante unos segundos. El daño aparece cuando la mente toma esas palabras y comienza a repetirlas. Las analiza, las interpreta, las exagera. En otras palabras, el ataque no destruye la ciudad. La ciudad se abre sola. Los estoicos entendían que la verdadera batalla nunca ocurre afuera. Siempre ocurre dentro de la mente, y aquí es donde aparece la herramienta práctica más importante del estoicismo. Una herramienta formulada por otro gran maestro, Epicteto. Epicteto enseñaba algo extremadamente simple, pero revolucionario. Divide el mundo en dos categorías, solo dos. Primera categoría, lo que depende de ti. Segunda categoría, lo que no depende de ti. Y la mayoría de nuestros sufrimientos nacen de una sola confusión. Invertimos nuestra energía en la segunda categoría. Intentamos controlar las opiniones de los demás, el pasado, el clima, la economía, las decisiones de otras personas. Pero ninguna de esas cosas está bajo nuestro control real. Mientras tanto, ignoramos la única cosa que sí depende de nosotros: nuestros juicios, nuestras acciones, nuestra actitud. La regla de oro del estoicismo consiste en algo muy simple: retira tu energía de lo que no depende de ti y colócala exclusivamente en lo que sí depende de ti. Cuando haces esto, tu mente deja de luchar contra la realidad. El caos externo sigue existiendo, pero deja de gobernar tu mundo interior. Capítulo 4. El escudo contra la ingratitud. Antes de comenzar su día, Marco Aurelio realizaba una preparación mental. Se recordaba: hoy me encontraré con el entrometido, el ingrato, el arrogante, el engañoso,
el envidioso y el antisocial. El emperador de Roma, comenzando su día, esperando encontrarse con personas difíciles. No era pesimismo, sino realismo. Añadía: ninguno de ellos puede dañarme, porque ninguno puede obligarme a cometer una bajeza. Las acciones de los demás pertenecen a su carácter, pero tu reacción pertenece al tuyo. Si alguien te insulta, solo tienes dos opciones: responder con rabia o responder con dignidad. El estoico elige la segunda. Él decía que estas personas son ignorantes del bien. No deberías enfadarte con alguien que actúa desde la ignorancia. Cuando alguien comete un error, pregúntate inmediatamente qué idea del bien o del mal lo llevó a actuar así. En lugar de reaccionar con odio, el estoico responde con comprensión. No es aceptar injusticias, es proteger tu serenidad. Capítulo 5. Amor fati. Amar el destino. Una expresión en latín que resume toda su actitud frente a la vida. No significa resignarse. Significa aceptar profundamente que todo lo que ocurre forma parte del tejido de la realidad. Marco Aurelio utilizaba la metáfora del fuego. Un pequeño fuego se apaga cuando encuentra un obstáculo, pero un fuego grande consume el obstáculo y lo convierte en combustible. Las personas fuertes transforman esas dificultades en crecimiento. Cuando adoptas el amor fati, cada evento de la vida se convierte en una oportunidad para practicar una virtud. La vida deja de ser una serie de problemas y se convierte en un campo de entrenamiento para el carácter. Nada puede realmente derrotarte. Capítulo 6. El despertar del emperador. Imagina por un momento el final de la vida de Marco Aurelio. No está sentado en un trono rodeado de lujo. No está celebrando una gran victoria. Está nuevamente en campaña militar lejos de Roma, en una frontera fría y hostil del imperio. Han pasado décadas desde aquellas primeras reflexiones que escribió en su diario personal. Décadas de responsabilidades imposibles, décadas enfrentando guerras, epidemias y traiciones. Pero a pesar de todo eso, hay algo que nunca perdió: su serenidad interior. En una de sus reflexiones más profundas, escribió algo que resume toda su filosofía. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tu riqueza, no de tu reputación, no de la estabilidad del mundo, sino de la manera en que eliges pensar sobre lo que ocurre. Y aquí es donde muchas personas cometen un error fundamental. Creen que la paz mental llegará cuando los problemas desaparezcan, cuando todo esté en orden, cuando la vida sea estable, pero la vida nunca ha sido así. Ni en la antigua Roma, ni hoy. El caos siempre ha existido. Lo único que cambia es su forma. En el tiempo de Marco Aurelio eran invasiones, enfermedades y conspiraciones. Hoy son notificaciones constantes, ansiedad, presión social y un flujo interminable de información. ¿Permitirás que el caos externo gobierne tu mente? ¿O construirás tu propia ciudadela interior? La vida no nos pertenece completamente, no elegimos dónde nacemos, pero sí elegimos algo fundamental: la manera en que respondemos. Entre lo que ocurre y nuestra reacción existe un pequeño espacio. Ese espacio es invisible, pero dentro de ese espacio vive nuestra libertad. Cuando observamos nuestros pensamientos, cuando cuestionamos nuestros juicios, entonces ese espacio se expande. Elegir calma en lugar de ira, elegir dignidad en lugar de resentimiento, elegir claridad en lugar de confusión. Ese es el verdadero poder del estoicismo. Promete algo mucho más valioso: una mente que no se derrumba ante ellas. Recuerda estas tres cosas: los eventos no te dañan, tus juicios sobre ellos sí, tu actitud siempre depende de ti. Miles de años han pasado. El Imperio Romano cayó,
pero sus palabras siguen vivas porque hablaban sobre la batalla silenciosa dentro de cada mente. El mundo exterior puede ser caótico, pero dentro de ti existe un lugar que nadie puede invadir: tu mente, tu ciudadela. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios una sola palabra: Ciudadela. Suscríbete a Ecos de Conciencia Ancestral, porque algunas de las respuestas más poderosas para la vida moderna ya fueron descubiertas hace miles de años y todavía están esperando ser recordadas.